Sí, vamos a analizar este primer año de gestión de la Asamblea Nacional, pero para entrar en contexto hay que decir que la Asamblea ha estado inmersa en varias polémicas, lo cual ha generado rechazo en la población. La encuestadora Perfiles de Opinión reporta que la Asamblea Nacional, presidida por Guadalupe Llori, en su gestión entre muy buena y buena, se ubica en un 11,18%, esto es hasta el 25 de abril de este año que se realizó dicha encuesta. Mientras que ante la pregunta de Click Report sobre la aprobación del legislativo durante este periodo, se reporta que un 19,50% incluso piensa que su rendimiento es más bajo y la aprobación también que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En cuanto a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el periodo que tienen ahora en funcionamiento, el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos reporta que 15 leyes fueron aprobadas en segundo debate por esta Asamblea, de las cuales 11 están publicadas en registro oficial, y que una ley ingresó por el Ministerio de la Ley, que es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Milton. Y vamos a analizar este tema. Está con nosotros Livia Rivas, que justamente es la presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, y Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Malas notas tiene la Asamblea Nacional, muchos problemas, y bueno, aquí Guadalupe Llori se parapeta un poco en que en su periodo, hasta la fecha, 23 leyes sin registro oficial, es mayor al número alcanzado por Elizabeth Cabezas, por ejemplo, por José Serrano. Y la pregunta es esa. Buenos días, estimado Milton, estimada Liz. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Un placer compartir este espacio con Mauricio. Bien, me parece que en este tema del número de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, pues hay un margen de error, pues se han incluido en esa sumatoria leyes que fueron aprobadas en el periodo legislativo anterior, y en esta cifra justamente coincidimos con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en el sentido de que son 15 leyes en realidad las que han sido aprobadas en este periodo legislativo por parte de la actual Asamblea. Pero a mí me parece importante destacar que más allá de las cifras, más allá de los números, hay algo que más allá de la percepción ciudadana en torno a la gestión de lo que ha pasado en estos meses al interior del Parlamento ecuatoriano, hay que rescatar que efectivamente estas 15 leyes representan algo importante. ¿En qué sentido? 15 leyes aprobadas implican que las comisiones especializadas han trabajado para aprobar informes de primer y segundo debate, e implica también que en la Asamblea Nacional sí existe la capacidad para llegar a acuerdos. De forma tal no se entendería que existan leyes que efectivamente fueron aprobadas, inclusive con votos superiores a la mayoría absoluta. Leyes que inclusive han superado los 120, los 130 votos durante este periodo legislativo, y adicionalmente que inclusive cuando han sido devueltas por el Ejecutivo como consecuencia de objeciones parciales, han alcanzado para la ratificación más allá de los 92 votos que requiere la Constitución y la ley. Es decir, detrás de toda la bronca y de toda la pugna que está ocurriendo en la Asamblea, Mauricio, hay trabajo. O sea, las calificaciones son injustas. Milton, Liz, buen día, un gusto compartir este espacio con Livia. Las calificaciones no son injustas porque no hay que analizar las cifras de manera fría. Probablemente en cuanto a producción legislativa, como bien se ha dicho, haya un número importante de normas. Livia incluso ya ha mencionado la importancia de llegar a acuerdos, que es lo que ha permitido que éstas entren en vigencia. Pero una buena calificación jamás se podría obtener cuando quizá estamos frente al periodo con el mayor número de camisetazos de la historia legislativa de Ecuador. 22 casos de transfugismo, incluso con tiempo récord, el primero registrado antes de que la Asamblea inicie formalmente su periodo. No se diga del uso de la fiscalización como herramienta de chantaje, en lugar de ser una herramienta de control político como manda la Constitución. Y pues obviamente, como nuestra memoria no es a largo plazo, lo que nos ha quedado a la gran mayoría de nosotros son estos 2 o 3 meses de entrampamiento de trabajo legislativo, producto de las pugnas internas por alcanzar un espacio específico dentro de la Asamblea Nacional, la presidencia. Ese tipo de cuestiones que entorpecen el normal desenvolvimiento del órgano de representación por excelencia son los que hacen que hoy esta institución no goce ni de la credibilidad ni de la confianza de los ecuatorianos. Buenos días a ambos, y ahí quería preguntarle en base a estas cifras, a estos números que se manejan, a la abogada Livia Rivas. Ellos se propusieron para este año 86 proyectos de ley, fue una cifra que dieron, vamos a tramitar en este año. ¿Fue muy ostentoso poner ese número realmente o si no se hubieran dado todas estas circunstancias políticas, todas estas
estas separaciones, estos problemas al interno hubieran podido quizás sí adelantar ese trabajo, un número real de leyes que se puede tramitar en un año en la Asamblea? Definitivamente, estimada Liz, fue una cifra demasiado ambiciosa. De hecho, cuando se anunció este número de leyes que iban a ser aprobadas durante el primer año, se advirtió que, dada la complejidad que reviste el procedimiento parlamentario, mire usted, primer y segundo debate en las comisiones especializadas y aprobación en el Pleno, esta cifra resultaba imposible de acceder. Sin embargo, eso en su momento pues, fue el plan que se adoptó al inicio de esta legislatura con la señora presidenta y en reunión con las bancadas legislativas. Pero en la práctica de esos proyectos de ley que originalmente estuvieron planteados como el Plan Minga, pues no se puede afirmar que en su totalidad se haya alcanzado esto, ¿no? Muchos tienen que ver también con iniciativas que vinieron también de periodos legislativos anteriores, pero que efectivamente durante esta gestión han terminado aprobándose por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, pero mire, Mauricio, lo que dicen, ¿no? Que esa asamblea se ha enfocado más quizás en la parte de fiscalizar y realizar juicios políticos que en la aprobación de leyes. Suman más juicios que leyes propias, ¿no? Porque lo que han tramitado mucho de eso son reformas a leyes que ya venían en camino. Indiscutiblemente, Liz, e insisto, no se trata siquiera de resaltar la importancia de hacer control político. Se trata de que en muchos casos, como hemos visto en las últimas semanas, los pedidos de juicio político son simplemente herramientas de chantaje y extorsión a autoridades en funciones. ¿Cómo puede ser eso posible de presentar un proceso y después de estar retirando firmas o quitar incluso la iniciativa del juicio político para agilitar el trámite de otros selectivamente? Burlando la norma, indiscutiblemente, faltando a la integridad que debería regir por principio este tipo de procesos. La fiscalización es positiva. Hemos terminado en este primer año con varios procesos en trámite abiertos y hasta cerrados, con censuras y destituciones, por supuesto, muchas de ellas no compartidas ni por la ciudadanía ni por algunos sectores políticos del país, pero lo óptimo es que estos procesos se manejen de la forma más constitucional posible, entendiendo, por supuesto, que son políticos y que por lo tanto no se manejan con total objetividad ni total imparcialidad como debería ser formalmente en la justicia, por citar un caso. O sea, se puede hacer un resumen de que tenemos en este momento una asamblea más fiscalizadora que legisladora, Livia, y en la relación con el Ejecutivo, se desgastó muy rápido. Las iniciativas del Ejecutivo, fue aprobada una importante y por el Ministerio de la Ley, otra importante fue rechazada y otras dos presentadas inicialmente no están todavía en el segundo debate. Efectivamente, Milton, me parece importante destacar que en un año se ha realizado 5 juicios políticos que han concluido con censura y destitución, lo que en periodos legislativos anteriores pues era en el transcurso de los 4 años donde se iban activando esta figura de los juicios políticos y no en un año efectivamente que se ha dado preponderancia al rol fiscalizador que tiene la Asamblea Nacional y que en todo caso no está mal porque efectivamente es un deber, es una atribución que tienen los legisladores y que lo que buscan efectivamente es que las autoridades cumplan con esas funciones de atribuciones que se les ha encomendado. Pero en lo que dice relación con el Ejecutivo, recordará usted que desde el inicio de esta legislatura pues hubieron complicaciones en esa relación. La amenaza de la muerte cruzada ha estado latente durante este año de funciones de la Asamblea Nacional, desde la presentación del primer proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica ante la no calificación porque no cumplía con el requisito de unidad de materia, pues ya se empezaron a oír voces de muerte cruzada con la finalidad de que se puedan aprobar estos proyectos de ley que tienen relación con las políticas económicas del gobierno actual. Y es justamente en esta área donde definitivamente se han provocado también estos roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque hay otras temáticas que, como les señalo, permiten con facilidad que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan acordar en este proceso de formación de la ley, en que el Ejecutivo también es copartícipe, pues que terminen siendo aprobadas más allá de objeciones y publicadas en el registro oficial. Pugna afuera, pugna adentro, es más cerca la implosión de la Asamblea que una explosión hacia afuera. Indiscutiblemente, Milton, pues las pugnas han estado a la orden del día. No nos olvidemos que en los primeros meses de gestión legislativa ya la Asamblea se dio, entre comillas, el lujo de perder a una vicepresidenta por un caso de corrupción, que a las primeras semanas en funciones saltó a través de las redes sociales ese discurso de un asambleísta de Pachacutic diciendo que si roben, roben bien para que no les estén siguiendo en función de los comités de ética. Hemos visto otros casos que por fuerza de los votos se han quedado a medio camino. Una asamblea en la que además, como mencioné hace un momento, el transfugismo ha estado a la orden del día, donde el cal
tiene presencia de bancadas que no lo son más, donde siquiera una de ellas ya no tiene los requisitos o ya no cumple con los requisitos establecidos en la ley para tener presencia en el Consejo de Administración del Legislativo. Este chiste con el que se toma la representación por parte de los legisladores, vulnerando sus propuestas de campaña, siendo poco coherentes con los principios de la organización política que auspician, son los que también afectan esa credibilidad y esa confianza que hoy por hoy está por los suelos. Así es que hay mucho trabajo por hacer en el nuevo periodo legislativo, que no pasa ni por aprobar más leyes ni por fiscalizar más, sino por poner a cada legislador en el lugar que corresponde y hacer un trabajo íntegro, ético y honesto. Pero y ahí, Mauricio, ¿cómo se proyecta, ¿no?, ese trabajo a realizar en este segundo año de gestión cuando usted lo ha señalado? Bancadas divididas, bancadas que en su inicio, por ejemplo, el BAN representaba a 5 partidos políticos, hoy solamente 2. Una izquierda democrática que está fragmentada en pugna permanente, Pachacutic, con asambleístas que decidieron ser separados, ahora independientes. Y así las fuerzas han ido cambiando. ¿Cuál es entonces esa proyección que tiene esta asamblea en cuanto a su conformación? No hay que perder de vista, Liz, además, en los próximos meses un considerable número de legisladores abandonará sus curules para optar por un cargo de elección popular. Ya están promocionando su figura para una prefectura o una alcaldía, con lo cual incluso para este segundo año de gestión veremos una renovación de cuadros al interior de la Asamblea. Y veremos que usaron a la Asamblea Nacional como trampolín político también. Es altamente probable, no es algo nuevo, ha sucedido, Sí, claro, Milton, a a lo cada largo rato. de la historia. Pero además hay que tener en consideración que hay un proceso en marcha para evaluar la gestión de la presidenta de la Asamblea que va a habilitar la reconfiguración del CAL. No me refiero a que cambien sus 7 integrantes en este caso, sino que al producirse una vacante en una vicepresidencia de la Asamblea, habrá que elegir un nuevo vicepresidente o vicepresidenta, e incluso si se detecta que ya no hay bancada formal que ocupe un espacio en el CAL, debería retirarse. ¿No asumiría Virgilio Saquicela Por directamente? supuesto, pero queda vacante esa vicepresidencia, Liz. Esa Entonces vicepresidencia. hay que designar un nuevo vicepresidente de la Asamblea. Acá opera la sucesión únicamente en el caso del primer vicepresidente hacia la presidencia. No es que todos suben un puestito como se acostumbra en otros espacios. En este caso hay que designar un nuevo vicepresidente o vicepresidenta y, como he mencionado, es posible que, por ejemplo, se evalúe si quienes están en representación de bancadas aún pertenecen a las mismas o incluso si son formalmente bancadas para tener representación. Pero y Livia, ¿cómo eso influye en ese trabajo que sigue quedando como un pendiente en la Asamblea, por ejemplo, y también cómo se ha ido manejando? Porque hay proyectos como las reformas a la Ley de Libertad de Expresión o a la Ley de Educación Superior, que fueron las primeras en ser presentadas en la Asamblea y que siguen estando ahí, hechas a un lado. Y perdón, y complemento el tema, Liz, porque hay leyes que aparentemente son mucho más urgentes y necesarias por la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, una ley que se fue configurando y que existe en varios cuerpos legales y no se los trató. El último en llegar fue el del presidente de la República, el último, ya había más. En este caso en particular, todas estas iniciativas que vienen desde el Ejecutivo suelen tener conflicto al interior del Parlamento cuando no se manejan adecuadamente las relaciones con las diferentes bancadas legislativas. Siempre tiene que haber un contacto, una cercanía, por lo menos con los jefes de bloques o bancadas, y por lo general este ha sido el rol que ha estado llamado a cumplir también el presidente o presidente de la Asamblea, de tratar de hacer acercamientos entre la función ejecutiva y el legislativo de la forma más transparente y orientada justamente a la aprobación de aquellos artículos que integran los cuerpos legales de forma tal que se puedan atender las demandas ciudadanas. Todos estos proyectos de ley obviamente serán reconfiguradas las fuerzas políticas y habrá que ver bajo el supuesto de que se llegue a configurar la destitución de la actual señora presidenta de la Asamblea Nacional. Hay que considerar que en este caso en particular hay algunas fases que todavía están pendientes. Por un lado tenemos esta decisión de la Comisión Pluripartidista que habrá que ver si al llegar al Pleno llega a obtener los 70 votos. No debemos dejar de lado que está pendiente un recurso de apelación ante la Corte Provincial respecto también de esa acción de protección que en un momento presentó la señora presidenta, y paralelamente tenemos también estas denuncias en torno a la pérdida de la calidad de asambleísta, ya no solo el cargo de autoridad de la Asamblea Nacional. Esto, como bien señaló Mauricio en su momento, va a determinar pues que se tenga que asumir la designación de una nueva autoridad como
vicepresidente, primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sin descuidar también que está pendiente esta solicitud que en su momento también realizaron varios legisladores de denuncias en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa, que de llegar a configurarse y de llegar a tramitarse en una comisión pluripartidista, podrían inclusive terminando reconfigurando absolutamente todo el Consejo de Administración Legislativa, de existir también las causales y los votos. Un tema importante que tú mencionas, Livia, es esto: cuando el presidente presenta proyectos, hay más problemas. El presidente ha presentado 6 proyectos, 207 proyectos han presentado los asambleístas. La pregunta es, ¿cuántos de esos 207 han sido aprobados o cuántos están en trámite? Los proyectos que han sido aprobados son de iniciativa de los legisladores. Estos proyectos que ha presentado el presidente de la República, en su momento el de calificado de urgencia en materia económica, pues entró por el Ministerio de la Ley, el otro fue archivado y todavía están pendientes de trámite, y obviamente como parte de este proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza también estará considerado el proyecto de ley del señor presidente. Pero creo que ante la demanda ciudadana en el tema de seguridad, no me cabe duda que existirán los votos al interior del Parlamento para poder aprobar el proyecto. Tenemos que hacer una pausa en este análisis del primer año de gestión de la Asamblea Nacional, pero enseguida regresamos con más. 7:41, seguimos analizando el primer año de la Asamblea Nacional. Livia, hablábamos de, viendo la cámara, hablábamos de la cantidad de leyes presentadas por asambleístas, 207, y las iniciativas presidenciales. 6 iniciativas presidenciales, de las cuales una fue aprobada por el Ministerio de la Ley, otra rechazada y otras están ahí. El número es importante, es decir, la relación presentada, aparte de todas las peleas, pugnas, acusaciones y todo, el número del trabajo del presidente presentado a la Asamblea es importante, es alto. No, hay que considerar que el presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones previstas en la Constitución y la ley, para el ejercicio de todas estas no requiere necesariamente de una ley. Puede ejecutar una serie de competencias a través de la adopción de políticas públicas y la adopción de acciones al interior de toda la estructura de la función ejecutiva, como los ministerios. Sin embargo, se entenderá que, de acuerdo con su plan de gobierno, aquellos temas que tengan exigencia de ser aprobados vía legislativa, al amparo de aquellos, por ejemplo, temas vinculados con garantías y derechos, o temas tributarios, que ha sido lo que se ha incluido en los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, requieren necesariamente, por mandato constitucional, de ser tramitados al interior del Parlamento. Y es justamente en estas temáticas donde hemos encontrado los roces durante esta gestión. Y es importante eso, tratarlo, Mauricio, también porque un asambleísta decía que no, la Asamblea no debe ser calificada por la cantidad de leyes que haga, sino por la calidad y el estar en sintonía con lo que el pueblo necesita. ¿Están en sintonía ellos? Y ese es un punto clave. No se trata de simplemente hacer normas, más aún cuando quienes ejercemos el derecho, o incluso el presidente de la República, que recogió ese punto en su plan de gobierno, estamos plenamente conscientes de la telaraña normativa que nos gobierna, con normas hasta contradictorias entre sí, porque en la Asamblea se legisla muchas veces con total y absoluto desconocimiento de lo que se está normando, y eso trae consecuencias. Así como consecuencias trae aprobar una ley que no cuenta con el dictamen del Ministerio de Finanzas, que termina siendo una ley inaplicable, que no da ningún beneficio a la ciudadanía. Así es que no se trata, como dije al inicio, de simplemente lanzar una cifra, sino, por ejemplo, dar el dato relevante de que 7 de cada 10 proyectos de ley presentados al interior de la Asamblea Nacional consiste en reformas a normas vigentes. No son normas nuevas. Es una iniciativa. Pero eso responde a que ellos están en. Pero eso responde a que esta Asamblea está en sintonía, ¿o no? Con lo que realmente requiere el Ecuador. En sintonía esta Asamblea con las necesidades de los ecuatorianos, estaría, por ejemplo, discutida y aprobada con responsabilidad la ley de uso progresivo de la fuerza. Estaría discutida y aprobada o rechazada con responsabilidad la ley de inversiones que presentó el Ejecutivo. Porque muy fácil para muchos salir con frases cliché o palabras que calan muy bien en la ciudadanía, como la de privatización, para echar abajo un proyecto cuyo objetivo, y hay que decirlo, era generar nuevas fuentes de empleo. Hay que hacer condiciones normativas para que venga la inversión extranjera. Hay que generar seguridad jurídica para que los nacionales no se vayan. Pero incluso eso se contradice cuando vemos una de las peores reformas tributarias presentadas en el último tiempo, que entra por el Ministerio de la Ley en complicidad con la primera minoría de la Asamblea Nacional,
y con las consecuencias que hoy todos los ecuatorianos estamos viendo. ¿Y qué pasa ahora en adelante? ¿Qué tiene que pasar a partir del 24 de mayo que cumpla bien el presidente y que el presidente ofrece hacer un giro en su gestión? ¿Qué es mejor? ¿Que el presidente se decida por disolver la Asamblea Nacional? ¿Cómo el presidente puede gobernar sin Asamblea Nacional? Como ha dicho, voy a dar la espalda. ¿Es mejor? ¿Mal contigo, peor sin ti? No se trata, Milton, de gobernar sin la Asamblea. Pero en febrero del año pasado, cuando se confirmó el paso a segunda vuelta, Guillermo Lasso sabía que tenía apenas 12 legisladores, que ni siquiera creo podía formar una bancada por cuenta propia. Hizo inclusiones a su plan de gobierno y dijo que la gran mayoría de sus propuestas se iban a resolver en 100 minutos a través de decretos ejecutivos. Y hoy es culpa de la Asamblea Nacional. Es muy fácil echar el muerto o lanzar la responsabilidad a quienes no gozan de credibilidad y confianza. Libia, la Asamblea carga con su propio muerto. A mí me parece que es importante señalar que la Asamblea Nacional pues tiene estos dos roles fundamentales de legislar y fiscalizar. Sin embargo, los legisladores al momento de presentar sus iniciativas pues tienen unas limitaciones que establece la propia Constitución. No pueden presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o extingan impuestos o aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. Y lastimosamente, ¿qué es lo que hemos visto? Y han venido arrastrando también una ley que viene del periodo legislativo anterior y que es objeto de una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, tenemos esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que ha generado realmente una suerte de conflicto actualmente entre el Ejecutivo y el gremio de los maestros, ¿no es cierto? En el sentido de estos incrementos de remuneraciones, tanto en el tema de las remuneraciones propiamente como de las jubilaciones, que terminó aprobándose en el periodo legislativo anterior, luego fue sujeta de una acción de inconstitucionalidad, regresó a la Asamblea Nacional para que sea revisada por estas exigencias de que cuente con estos informes del Ministerio de Finanzas. Actualmente fue objetada por inconstitucionalidad de forma total por el presidente de la República y está en manos de la Corte Constitucional. Y entonces vemos cómo también durante este periodo legislativo la Corte Constitucional ha tenido un rol fundamental en el proceso de formación de la ley. Se ha derivado a la Corte muchas iniciativas porque han terminado por objeciones por inconstitucionalidad. Inclusive se le buscó consultar una objeción relacionada con el proyecto de ley de interrupción voluntaria por el embarazo, considerando que eso no estaba previsto de forma alguna en la Constitución y eran los legisladores a los que les correspondía simplemente ratificarse o allanarse en torno a la objeción. Y no se diga también una serie de consultas que en su momento también ha sido la función legislativa la que ha remitido al señor Procurador General del Estado. Mire usted, es anecdótico que la señora Presidenta de la Asamblea Nacional le pregunte al señor Procurador General del Estado cómo interpretar la propia ley aprobada por la función legislativa. De forma tal que nos parece que hay una serie de cuestionamientos durante el ejercicio en este primer año. Ahora, pero partiendo de eso precisamente, ¿qué va a pasar a partir del 25 de mayo? Porque por un lado, el gobierno anuncia que se va a enfocar en la inversión social, seguramente va a necesitar de la Asamblea, aunque diga que no, pero dentro del mismo gobierno hay estos dos discursos, ¿no? Llega a ocupar el Ministerio de Gobierno un ex asambleísta que se pensó podía tender puentes y conciliar, Mauricio, pero finalmente el presidente Guillermo Lasso sigue manteniendo ese discurso de que seguirá adelante sin la Asamblea o con la Asamblea en sus proyectos. ¿Qué tan viable puede llegar realmente a hacer eso? Sabemos, Liz, que el país cuenta con una constitución hiperpresidencialista, que hay mucha concentración de poder en el presidente, al punto que la muerte cruzada incluso no lo es tal, pues las herramientas con las que cuenta el presidente, y así lo hizo incluso de manera arrogante en una entrevista a un medio local, pasan por una firma, mientras que en el caso de la Asamblea pasan por un proceso de varios días. Estamos hablando que no hay balance, que más se concentra en el Ejecutivo atribuciones y competencias, incluso por encima de aquellas que habitualmente tiene un presidente de la República. Sin embargo, en la práctica hay otras tantas que no pueden simplemente hacerse por la vía del presidente y que demandan de una Asamblea Nacional. Ese discurso contradictorio que tú has mencionado al interior del Ejecutivo, que un día rechazan a la Asamblea y al otro buscan acercamientos, que al un día dicen que pues van a gobernar directamente por decreto ejecutivo y al otro les convocan a los jefes de bancada al Palacio de Gobierno, es una evidencia de que no hay conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer para solucionar los problemas del país. Ahora, un año después de haberlos elegido a los asambleístas,
podemos decir que este sistema de elección, y me voy más atrás, ¿no? A la reforma a la ley al Código de la Democracia, de esta elección de una sola lista, ¿nos hizo bien? ¿Le hizo bien al país? ¿O elegimos lo que se cruzó? ¿O es tiempo de pensar en una reforma que, por ejemplo, permita la elección de asambleístas en segunda vuelta? Livia. A mí me parece que hay que destacar que como resultado de las reformas del Código de la Democracia en el periodo legislativo anterior, justamente como usted señala, estimado Milton, pues se cambió el método de asignación de escaños y la forma de votación. Pasamos de votar entre listas de forma tal que los ciudadanos ejercíamos este derecho a buscar de entre quienes estaban candidatos en las listas electorales a nuestro candidato o candidata que considerábamos tenía los mejores perfiles para formar parte de la Asamblea Nacional, a pasar a un método por el cual son los partidos y los movimientos políticos los que arman las listas de entre sus militantes, simpatizantes o adherentes. De forma tal que la responsabilidad de la integración desde la aprobación de esa reforma de la función legislativa es de exclusiva responsabilidad de los partidos y movimientos políticos, porque son ellos los que determinan quiénes encabezan las listas, los hombres y las mujeres que encabezan las mismas, de forma tal que es dentro de esas agrupaciones políticas donde se deberían haber escogido los mejores perfiles para integrar el Parlamento ecuatoriano. Personalmente, yo esperaría que en algún momento se revise y se permita nuevamente a votar entre listas. Precisamente Mauricio ya señalaba momentos antes, Milton, que hay candidatos dentro de los que ahora son asambleístas, que seguramente estarán en las próximas elecciones, ¿no? Y ahí es importante también mencionar, porque la memoria suele ser corta, también analizar cómo ha sido la participación quizás de ellos, de este grupo de asambleístas, en cuanto a asistir, no asistir, proponer dentro de la asamblea. Y no solo eso, Liz. Acaban de mencionar acertadamente que la raíz del problema son las organizaciones políticas. Mira que hemos llegado al extremo de que un partido con fuerte presencia en la asamblea diga que asume el error porque no consideraron que iban a ganar un escaño en X, Y, Z provincia. Entonces, pusieron a cualquiera a encabezar la candidatura. Ese es el nivel de irresponsabilidad, donde además las elecciones primarias, que no son obligatorias, porque se aplican también procedimientos democráticos internos, son un saludo a la bandera, porque las listas se conforman a última hora. Hemos escuchado casos en los que a través de un telefonazo terminan entregando el segundo y el tercer puesto de listas nacionales. Hoy son legisladores. ¿Representan a la organización política? No. Ni siquiera conocen sus valores, sus principios. La crisis de representatividad al interior de la Asamblea Nacional tiene una razón. Y lo que hay que hacer no es reformar ni el método de asignación de escaños ni la forma de elección, porque así hemos ido de tumbo en tumbo estos 43 años del último periodo democrático. Se trata de atacar el problema en su raíz. Las organizaciones políticas tienen que, en primer lugar, depurarse, para lo cual el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer público el registro. Hay más organizaciones que candidatos. Pero por supuesto, y algo más grave. Organizaciones políticas que se registran con 200,000 afiliados lanzan candidato a la presidencia y obtienen 25,000 votos. Eso quiere decir que ni siquiera quienes crearon la organización política respaldan al candidato presidencial. Las organizaciones, lamentablemente, con este proceso perverso de obtención de personería jurídica, se han convertido simplemente en cuestiones de venta o de renta al mejor postor. En el último proceso electoral, hasta se denunció en la fiscalía que una organización política había solicitado 1.2 millones de dólares y otros tantos regalos para que un grupo en específico pueda presentar candidatos. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está Livia, el resultado? Nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntar eso. Pero también no pasa, regresando a la asamblea, porque los requisitos que tiene que cumplir alguien que quiere ser asambleísta también están quizás hasta muy por debajo de lo que te puede pedir una empresa privada para ocupar un determinado cargo en muchas ocasiones. ¿No tiene que ver también con eso? Este tema de los requisitos ha sido debatido. También recordarán que hubo una iniciativa ciudadana con la finalidad de reformar la Constitución e incrementar los requisitos para acceder al cargo de asambleístas. Y en su momento, pues ya la Corte Constitucional se pronunció que determinados requisitos como exigir título profesional o de otra naturaleza, pues requerían de una asamblea constituyente. Y que en el caso de la edad, que era relativa, por ejemplo, al caso de las 2 cámaras para los senadores, era posible hacerlo a través de la Asamblea Nacional. Pero realmente el tema
de los requisitos es relativo. Si usted revisa la configuración de las asambleas desde la aprobación de la Constitución y en adelante, hay un alto número de asambleístas que tienen título profesional, también hay asambleístas que tienen posgrados y maestrías. Como también hay algunos que afirman, bueno, deberían ser todos abogados, cosa con la que personalmente estoy en desacuerdo porque las leyes son multidisciplinares. Coincido nuevamente con Mauricio en el sentido de que es un tema de representación al interior de los partidos y movimientos políticos, un tema de usar el fondo partidario al que están destinados justamente para procesos de capacitación y formación al interior de las organizaciones políticas y de entender con claridad cuál es el rol que tienen al asumir la función de legislador, de fiscalizar y legislar y de estar en sintonía con estas demandas ciudadanas permanentes. Tenemos que terminar y solo quiero que me respondan con una palabra. ¿Podemos esperar algo mejor de la Asamblea? Sí, no, tal vez paso. Mauricio. No, definitivamente. Livia. La esperanza nunca se pierde. Yo espero que sí. Gracias. Livia Rivas, Mauricio Alarcón, gracias por acompañarnos hoy.